¿Cómo están? ¿Cómo están? Pónganme ahí en el chat, por favor, si se escucha bien, si se ve bien. ¿Cómo se la están pasando con este frillito? ¿Qué tanto les pega el frío aquí? Aquí estamos desde Guadalajara, aquí está rico. Y más porque, digo, aparte de la bonita costumbre, nada como quitarse el frío con un rico BHB. Pónganme ahí en el grupo en lo que esperamos a que se conecte un poquito más gente, más personas que quieren empezar su viernes. Gracias a Dios es viernes, ¿no? Dice el dicho. Si son Team BHB, Team Fungi, Team Collagen a esta hora para quitarse el frillito, eh, pues sí, para entrar en calorcito. VHB, mi hermano Hanoi, ya somos dos. Saludos, José Covadela. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahí vamos avanzando con la rodilla. También Fungi me escribió Liz Hernández. Pues saludos también hasta Puebla, Liz. Saludos a Bucaramanga, Medellín, Bogotá. Muy emocionado, muy agradecido de que estén aquí conectándose. Saludos en Cancún. Horacio, supongo que allá en Cancún no le están batallando con el frío. Hasta los mochis, Mari. Team Fungi, dice Viviana. Mariana desde Celaya. Ningún collagen, nadie. De hecho, yo tengo envidia de la mala. Dicen que no hay envidia de la buena. Yo tengo envidia de la mala también a todos mis hermanos colombianos porque el otro día probé el collagen de allá de Colombia, la fórmula que nos aprobó el INVIMA por aquel lado y delicioso. Pronto espero que escriba alguien que es Team Collagen. Muy bien, pues vamos arrancando porque, como les decía, les agradezco que se tomen este tiempo para conectarse, para empezar su viernes. Porque ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Dicen que el tiempo es oro. Yo leí que ya quisiera el oro ser tiempo. Entonces, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo y ustedes decidieron invertirlo aquí. Les agradezco y les honro que se hayan que se hayan tomado esta hora para pues platicar de cosas importantes, ¿va? Les comparto el tema y vamos a hablar de uno de mis hábitos. De hecho, yo creo que ya es mi vicio, uno de mis vicios favoritos, que es la lectura. También aprovechando que los lunes, que es parte del desarrollo personal, estamos ahorita compartiendo los libros del sistema. Díganme por favor si se ve mi pantalla. Confírmeme nada más. Excelente, muy bien, pues arrancamos. No quiero spoilers ahí en el chat, por favor, eh, para que no me digan qué es esa imagen que están viendo. Yo sé que muchos la van a ubicar, pero si tú ahí ves un sombrero, te hace falta leer, ¿ok? Y quiero hacer como un breve preámbulo porque es importante acotar. Permítanme, listo. Acotar la información que vamos a presentar y por qué yo le vi una gran valía. Me presento, tengo ya como 12 años que estoy inmiscuido en las redes de mercadeo. Yo empecé en otra compañía y tengo la dicha de poquito hace más de un año ser invitado aquí a ser parte del corporativo, ayudando a Luis Fernando, a Ricardo, muchos ya me conocen. Y hoy tocó estar aquí en la cancha, pues les digo que estoy muy honrado porque sé que el tiempo más valioso, perdón, el recurso más valioso es el tiempo, pero siempre los que me conocen soy muy de acuerdo a los colores, a los animales, soy muy erizo, entonces me gusta acotar y entender de lo que vamos a platicar y sobre todo encontrarle un valor. Entonces, esta lámina es una guía que he tenido después de leer muchísimo, después de estar en muchos despertadores, de escuchar muchos audios.
Y creo que aquí se resume todo el desarrollo personal, todo lo que allá afuera te puedan vender en cursos de miles de dólares, de pesos, en millones de pesos colombianos, para mí se resume en esta lámina. Este es un extracto de un libro del sistema de T. Harv Eker, se llama Los secretos de la mente millonaria, de los mejores libros que he leído hasta la fecha y de los libros que según mi humilde opinión, que casi nunca es humilde, pero creo que este libro lo deberían de tener desde la primaria. Aquí en México, no sé, allá en Colombia o en Estados Unidos es el junior, pero aquí en México es la primaria. ¿Por qué? Porque nos enseña a hacer las paces con el dinero. Afortunadamente, esta es una ciencia que va de lo particular a lo general. Y así como podemos aplicar estas actitudes o directivas para sanar nuestra relación con el dinero, lo podemos hacer para sanar la relación con lo que queramos. O no sanar o crear también. Entonces, la mayoría de la gente, pongan aquí en el chat un uno, sí le enseñaron que para poder ser había que tener la secuencia causal. Normalmente allá afuera la industria del consumo nos la enseña al revés. Por ejemplo, ¿quién de aquí cree que teniendo más dinero podría ser una persona diferente? Podría ser más tranquilo, podría ser más caritativo, podría ser, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, y más ahorita, ¿no? Con tantas bombardeos que tenemos en las redes sociales, con tantos anuncios. Ayer estaba escuchando un podcast y se estima que, por ejemplo, el 30% de los regalos de esta época, ¿quién creen que los escogió? Ya pasó la época de que Coca-Cola nos inundara con Santa Claus y Papá Noel. Ahora ya el nuevo favorito de esta época se llama ChatGPT, porque estamos llegando a ese punto de desconexión humana y de desconexión emocional que ya preferimos poner en el chat. Oye, chat, fíjate que tengo un amigo, una amiga de tanta edad, le gustan estas cosas, se dedica a esto. ¿Qué me recomiendas regalarle? Y chat, ni tardo ni perezoso, te manda el link directo de Amazon, de Mercado Libre, de la página en la que tú quieras eh, que puedas comprar. Entonces, imagínense cómo el sistema, esta Matrix ya nos está rodeando, ya está económicamente. Entonces, una forma de resistirnos, obviamente, es con este tipo de información de valor que tenemos lunes, miércoles y viernes, los sábados con el consejo médico, pero no me quiero entretener mucho para explicarles mi interpretación de esta lámina. Para mí, después de lo que les decía, haber leído muchísimo, después de haber estudiado muchísimo, el ser no se puede cambiar. Ya independientemente de tu camino espiritual en lo que tú creas, si eres partidario de las iglesias monoteístas, viene en la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Si eres partidario de la capa de Walter Mercado y crees que tu signo y tu ascendente te definen, pues ese no lo puedes cambiar porque está definido por la posición de las estrellas del día que naciste. Si crees que eres hijo de la Pachamama y eres uno más con el todo, con el universo, llámale como tú quieras. Esta voy a tratar de que sea una charla laica, pero para mí el ser no se puede cambiar. Nosotros somos perfectos. Somos uno con el todo, somos hijos de Dios, como tú le prefieras llamar. Pero entonces, cuando yo empecé hace 12 años en esta industria, me dijeron una frase que me quedó muy grabada y decidí escarbarle, y a partir de ahí fue que conocí uno de los mejores hábitos, como es la lectura. En una presentación me dijeron que yo solo podía tener control de mi vida si tenía control de mis ingresos. Yo en ese entonces estaba recién egresado, tenía un despacho de auditoría, yo estudié contaduría pública, y en los 8 semestres de la carrera, más los 2 años de la maestría, nadie me había dado ese concepto financiero tan fundamental. Yo solo podía tener el control de mis ingresos, perdón, control de mi vida si tenía el control de mis ingresos. Entonces, empecé a estudiar, empecé a leer este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y entendí que si yo quería cambiar, tenía que cambiar mi forma de pensar, porque el tener es una consecuencia. ¿Sí? Si ustedes ven esta lámina, el ser, pensar y el sentir,
vendrían a ser la semilla y las raíces. Una semilla ya es perfecta en sí, ¿sí? Tiene toda la información genética para crear árboles de más de 100 metros y más de las secuoyas de allá de California, tienes más de 200, 300 años. Imagínense que todo viene en la información genética de esa semilla pequeñita. Entonces empecé a estudiar cómo podía yo cambiar mi forma de pensar y tenía que cambiar yo mis creencias. Y Tony Robbins, aquí yo les voy a estar diciendo un montón de libros. Espero que después vean cuando lo suban a YouTube, tomen referencia y puedan leer y aprender, al igual que yo, lo más que alcance. ¿Ok? Tony Robbins dice que una creencia es una idea más una referencia. Ejemplo, si yo te pregunto de qué color es el cielo, la mayoría de las personas me va a contestar azul, sabiendo ya científicamente, incluso tú puedes hacer una prueba empírica, en la noche salta a ver el cielo y no lo vas a ver azul, pero desde niño en nuestros dibujos en la primaria lo dibujábamos azul. Entonces nuestra referencia es que el cielo nos lo dibujaron azul desde niños. La idea es el cielo, mi creencia es que el cielo es azul, independientemente de que ya sabemos que el cielo no tiene color, es transparente y simplemente refleja muchas veces lo que está pasando en la atmósfera. Entonces, cómo yo cambio una creencia, tienes que cambiar las referencias que te hacen reafirmar esa idea. Ejemplo, en el libro mencionaba que la mayoría de las personas tenemos una relación muy mala con el dinero porque nuestras referencias eran nuestros papás. Y la mayoría de nuestros papás en Latinoamérica tienen una relación tóxica con el dinero. Lo están pensando todo el tiempo, pero a la vez nos estamos quejando. Incluso aquí en México estamos bombardeados por, eh, ¿cómo se le podría llamar? Estereotipos. Uno de nuestros actores principales siempre ha sido Pedro Infante y siempre en sus películas él era pobre, pero honrado. Incluso las películas se llamaban Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Entonces imagínense ese nivel de referencias que fueron entrando a nuestro cerebro para crear, valga la redundancia, una creencia que el dinero es negativo, de una connotación negativa, cuando el dinero es totalmente neutro. Entonces yo cómo cambio mis referencias con lo que dejo entrar a mis cinco sentidos, lo que como, lo que veo, lo que toco, lo que huelo y lo que escucho. Para mí esto fue oro molido, porque yo después entendí que por eso me decían que yo tenía que cambiar de amigos o tenía que dejar de visitar ciertas personas o tenía que empezar a escuchar diferente tipo de música o tenía que empezar a escuchar podcasts o tenía que empezar a escuchar audios o tenía que conectarme aquí a los despertadores o tenía que ir a eventos como la convención, como los retiros de liderazgo. ¿Por qué? Porque ahí yo poco a poco voy a empezar a cambiar mis referencias. Eso tú lo puedes hacer para controlar tus hábitos alimenticios, para controlar tus hábitos financieros, como ya lo decía, para aumentar tus relaciones. Si quieres aprender un nuevo idioma, tienes que cambiar tus referencias. Si quieres aprender inglés, tienes que empezar a escuchar música. Te recomiendan, pues, escuchar música en inglés, ver las películas con subtítulos en inglés. O sea, esto es había un autor, no recuerdo el nombre, que decía, esto es la ciencia de lo obvio. Entonces es tan sencillo, dice Jim Rohn, lo fácil de hacer es fácil de no hacer. Entonces, con este preámbulo, les voy a presentar lo que para mí, de hecho me siento ahorita como con el síndrome del impostor, porque para mí esto vendría a ser como trabajo, pero yo lo disfruto tanto, compartir el mensaje de lo que significó para mí implementar el hábito de la lectura y sobre todo tratar de convencerlos a ustedes de que vale el esfuerzo, vale el tiempo, vale el dinero, dedicarse a ello. Entonces, aquí haciendo un pequeño homenaje a uno de los últimos libros que acabo de terminar, se llama Secreto en París, todavía no me aprendo el nombre de la autora, pero se me hizo increíble entender para mí, por ejemplo, que no soy mucho yo de seguidor de la moda, eh, si ustedes no sabían o si no han leído el libro, el perfume más famoso de la marca Christian Dior se llama Miss Dior y es un homenaje
un gran homenaje a la hermana de Christian Dior, que vivió allá en París en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación nazi. Entonces, Catherine, si ustedes después googlean o ven su historia, en estos ejemplos, que para mí es un feminismo real y muy inspiracional, Catherine Dior fue apresada por los nazis porque ella pertenecía a la resistencia y tuvo la fortuna, mala o buena, de subirse en el último tren hacia uno de los campos de concentración exclusivos para mujeres que estaba en Ravensbrück, si mal no recuerdo, una ciudad de Alemania. Entonces, lo que la mantuvo viva en esos 8 meses que estuvo en el campo de concentración era el olor del jazmín estrella. Y este es un pequeñísimo homenaje a ese libro, porque en el tener, que es lo que todos queremos, es esa flor, ese aroma, es ese fruto. Ella tuvo que cambiar mucho sus referencias, jugar con sus referencias, porque si también ustedes después estudian a Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, van a saber cómo cambiando sus ideas y sus referencias pudieron sobrevivir a ese infierno como fue los campos de concentración y la ocupación nazi. Entonces, para mí les digo, es increíble poder estar platicando de esto, compartirlo, pero sobre todo saber que de una aplicación práctica porque yo vengo de esta carrera tradicional en la que me dijeron que si estudiaba, le echaba ganas, sacaba buenas calificaciones, iba a ser exitoso en la vida. Desafortunadamente, ya esto es tema para otra plática, cuando ya tenía mi carrera, tenía mi propio negocio, ya tenía mi familia, pues me di cuenta que no, pero eso lo vamos a ir desglosando. Para esta charla de ahorita, me voy a apoyar de uno de mis autores favoritos, él se llama Benito Taibo. Al final me acuerdan de ponerle en el grupo el video completo y te voy a poner solo extractos porque él explica de una manera increíble lo que puede significar la lectura para la vida de alguien. Tuve una nueva antropofanía, he tenido muchas a lo Buenísimo, largo de mi vida. Fui hasta el despacho de mi padre y dije, papá, ya sé qué quiero ser. Me miró con... Tuve una nueva antropofanía, he tenido muchas a lo largo de mi vida. Fui hasta el despacho de mi padre y dije, papá, ya sé qué quiero ser. Me miró con mucha desconfianza, alguien de 13 años lo mira siempre con mucha desconfianza. Y le dije, quiero ser lector. Y papá me dijo, lo lamento, Benito, pero de eso no se vive. Me fui a mi cuarto y volví corriendo a decir, órale, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá me dijo, Benito, de eso tampoco se vive. Y sin embargo es lo único que soy y que he sido toda mi vida y que moriré siendo. Soy un lector que escribe. Eso fue una antropofanía. Acabo de inventar el término, pero suena toda madre. Antropofanía es la epifanía que tienen los religiosos, pero la de los simples, humildes mortales, ¿no? Ese momento de luz que surge dentro de tu cabeza y te das cuenta que estabas equivocado, o que los demás estaban equivocados, o que algo había equivocado alrededor. Fue el día que me volví lector, me queda clarísimo. Y de ahí, de esos 12 años, casi 13, hasta el día de hoy, es lo único que soy. Soy un lector. No soy otra cosa, soy solo un lector. Que un día se atrevió a dar un salto pequeño al vacío y empecé a escribir. Pero soy sobre todo eso, un lector, y como tal me asumo. Y por eso me reconozco en ustedes. Y por eso me queda claro quiénes son los cómplices y de qué pie cojeamos, pues, ¿no? El tema es que, perdón, el libro era El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, una de las grandes aventuras de Sherlock Holmes. Me enamoré para siempre de Holmes y me enamoré también de los libros, porque descubrí que no solo servían para ese pomposo aprender, ¿no? El libro sirve para aprender. Y entonces, claro, tú te alejas prudentemente del libro, pero nadie te dijo nunca, el libro sirve para saber cómo late tu corazón. El libro sirve para sentir cómo se revuelven tus entrañas. El libro sirve para saber a qué saben, y perdón por la obliteración, las lágrimas. El libro sirve para poder oler la pólvora del campo de batalla.
El libro, y puedo seguir así otras 3 charlas, pero no lo vamos a hacer. Ah, Bueno, para los que quieran la referencia, es de mis libros favoritos. Se llama Una persona normal de Benito Taibo. Eh, es desarrollo personal disfrazado de historias y cuentos. O sea, para mí es de, ya luego lo platicaremos. Pero entonces, eh, hay mucha gente que me dice, pero ¿qué gano de leer? Porque definitivamente si nos la pasamos leyendo los libros del sistema, no generamos comisiones. Es como esta paradoja de que lo debo de hacer para cambiar mis referencias, pero si no actúo también, si no salgo al campo, prospecto y hago las cosas que generan volumen, pues no gano. La ventaja es que pertenecemos a una industria y particularmente en Plenia, de la mano de los fundadores, se implementó un sistema educativo que es un sistema educativo humanista, que está enfocado en el humano y no en el conocimiento. Entonces aquí, a diferencia de mí, de su servidor, que fue a la escuela, luego estudió la maestría y yo esperé ganar dinero después de eso, aquí es ir reafirmando el conocimiento que nos dan los libros sobre la marcha. Entonces, yo en este viaje que me empecé a encontrar, di con un audio a quien también honro y hago su mención del señor José Bobadilla, que se llama Mil años de esclavitud por no leer un libro. Y ahí empecé a estudiar la vida de este caballero. Supongo que ya lo reconocieron, ¿verdad? Él es Enrique VIII, fue rey de Inglaterra ya por los 1500, no me acuerdo exactamente, pero él se enamoró de Ana Bolena, que ya es famosa, de hecho, porque luego me preguntan, oye, ¿eso viene en un libro? Sí. Y no hay película para que sea más rápido aprenderme la historia. Sí, sí hay películas, también se las recomiendo, obviamente, porque esta es parte de nuestra historia, como la decisión de Enrique VIII de quererse casar con Ana Bolena cambió la historia del mundo. Ha sido después de lo que menciona la Biblia, ha sido como de esos momentos épicos en los que se cambia completamente la historia, porque obviamente Enrique VIII ya estaba casado con Catalina de Aragón, quien no solo era la reina de Inglaterra, sino era sobrina del Papa en turno. Entonces, Enrique VIII quiso divorciarse de Catalina de Aragón, la Iglesia, el Vaticano le dijo, pues estás mal, o sea, no es pecado, no se puede, porque aparte había intereses políticos muy fuertes. Eh, Le dan un libro, que eran como una de las constituciones de allá de Inglaterra, en donde dice que el rey de Inglaterra es soberano y no puede someterse a la voluntad de ningún otro rey, teniendo en cuenta y atando cabos de que el Papa era el rey del Vaticano. Enrique VIII se proclama en contra de la iglesia y él crea de la iglesia católica, y él crea su propia iglesia protestante. Eso fue allá por los años 1500. Después Inglaterra se asentó en Estados Unidos. El catolicismo de España se asentó en todo Centroamérica, o sea, México, de México para abajo, y ustedes pueden ver el cambio, ¿no? Digo, tienen sus temas también, pero creo que la calidad de vida en Estados Unidos es un poquito mejor que acá en Inglaterra, pero esos temas luego los podemos platicar con una rica tacita de café. Eh, pero ¿qué hacía énfasis José Bobadilla al mencionar esto? La importancia de un libro, porque incluso, como les decía, a mí que me gusta mucho leer, que también leo mucho la Biblia, una de las máximas de Jesús era: la verdad os hará libres. ¿Y dónde viene la verdad? De las referencias de donde queramos aprender. Entonces, cuando me empezaron a caer estos 20, obviamente no me volví millonario al día siguiente, no acabé el libro y dije, ahora ya soy millonario, ya entiendo todo. No, tenía que ponerme a trabajar, que esa es como la segunda parte. Si se acuerdan de la secuencia causal, es ser, pensar, sentir, hacer. Tenemos que hacer mucho. Pero cuando ya lo hacemos desde los pensamientos y las creencias correctas, es mucho más fácil el tener. Entonces, como les decía, a mí lo que me tiene en esta industria fue esa frase de Robert Kiyosaki,
porque después leí el libro Padre Pobre, Padre Rico, donde ampliaba el concepto de que yo solo podía tener el control de mi vida si tenía el control de mis ingresos. ¿Y quién no tiene el control de su vida? Los esclavos. Y yo soy una persona muy pragmática, que le gusta mucho la semántica y me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a ver qué era la esclavitud, porque en este audio José Bobadilla mencionaba, y es un cambio que a mí me emociona, pero también me da miedo, este cambio que hubo allá por los 1890 con la invención de la máquina de vapor, en la que se tiene reconocida es allá en Francia, dejó de existir la esclavitud y nació el empleo. O sea, es como el mismo concepto, solo que el empleado tiene más derechos, ¿no? No me voy a meter en discusiones o en problemas de esos, pero ¿qué dice la Real Academia de Lengua Española? La esclavitud es la sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo o a una obligación. Entonces, la mayoría de los empleados en México estamos, ¿cómo se podría decir? Inconformes con lo que ganamos y con las actividades, porque la mayoría de las personas se dedican a cosas que no les apasionan, no les gustan, porque tienen que generar ingresos, ¿va? Entonces, la mayoría de las personas no tienen control de su vida. Eso a mí me costó mucho trabajo entender. ¿Por qué? Porque obviamente, al vivir en un mundo capitalista como México, en un país como México, como Colombia, pues tenemos libertad, de hecho viene hasta en la Constitución, ¿no? Por ley somos libres. Sin embargo, la mayoría de nuestras decisiones están superditadas a la voluntad de alguien más, en este caso, de la mayoría de las personas, los jefes o patrones. Entonces, le empecé a rascar más y más me emocionaba y más me deprimía porque esclavo, dicho una persona que carece de libertad por estar bajo dominio de otra. Entonces, ¿quién de aquí ha visto esos memes en redes sociales de que hay empresas hasta donde llevan el control de cuántas veces vas al baño? Y luego tú vas con esas personas y les presentas este negocio y dices, no, es que no tengo tiempo. Pues claro que no, porque tu tiempo no te pertenece, le pertenece a la persona que te paga. Ok, entonces yo dije, ¿cómo puedo romper esto? ¿Cómo puedo salvarme o salirme de esta Matrix? Y empecé a entender que el conocimiento, sobre todo esas nuevas referencias, eran las que iban a ser libre. Porque aquí es como de los dichos más trillados, todos los que nos dedicamos a redes de mercadeo, lo que queremos es libertad financiera. Que los ingresos, o más bien que el dinero no sea un factor predominante en nuestra toma de decisiones. Entonces, la sabiduría, según la RAE, es el grado más alto del conocimiento y también lo define, y se me hizo muy curioso, como una conducta prudente en la vida y en los negocios. En los negocios. Porque para mí uno de mis propósitos en la vida es impulsar emprendedores. Porque en esta parte del catolicismo, perdón, así la traigo de el Inception, en esta parte occidental del mundo, capitalista, la forma en la que nosotros nos podemos expresar es mediante los negocios, convertir nuestro propósito en algo de valor y sobre todo que se pueda monetizar. Y les juro que esto que le estoy ahorita resumiendo en 10 15 minutos me tomó años y años para ir entendiendo, para ir cambiando mis referencias, porque tuve que dejar de frecuentar a mis amigos, porque tuve que cancelar la televisión de paga. En ese entonces había televisión de paga, no había plataformas, no estaba tan a la mano. Tuve que hacerme muy estricto para el tiempo en redes sociales, pero sobre todo me empecé a enamorar de leer. ¿Por qué? Porque para cambiar mis referencias yo encontré, de hecho viene en otro libro de Malcolm Gladwell, la diferencia entre crecer y desarrollarse. Crecer, biológicamente hablando, es la multiplicación de células y desarrollarte es la adquisición de nuevas habilidades. Entonces yo quería desarrollar nuevas habilidades de comunicación, de administración de dinero. Entonces empecé a tomar referencias de los libros y una cosa me fue llevando a la otra y una referencia me llevaba a otra hasta que vi este anuncio y dije, órale, eh,
¿por qué creen que los ricos también leen? Y no quiero que se hable rico, digo, ese es el gancho primordial que tenemos en este siglo XXI, que es el dinero, los ingresos, porque digo, allá en Colombia no sé cómo sea, pero aquí en México tú le puedes mentar la madre a alguien y hasta se lo toma con humor, pero dile pobre, no, 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 lo toma personal, lo toma feo, feo, feo. Entonces, me regresé al libro de Los secretos de la mente millonaria como los alcohólicos, ¿no? Primero tuve que aceptarme como pobre, que tenía una mentalidad pobre, que mis referencias habían sido de gente pobre. Y Robert Kiyosaki dice en su libro que pobre no es el que tiene poco, sino el que tiene necesidad de trabajar. Entonces, el CEO de McDonald's, el CEO de Disney, tienen que pedir permiso para tomar vacaciones. Eso es alguien pobre que dice Robert Kiyosaki. Te recomiendo ampliamente todos sus, bueno, no todos. Hay uno en particular que se llama La ventaja del ganador, donde hizo como un compendio de todos sus libros. Ese te recomiendo mucho. Entonces me regreso al libro de los secretos de la mente millonaria y T. Harv Eker empezó a hacer dinero y empezó a tener prosperidad y bienestar más que puro dinero cuando le preguntó a una persona millonaria cómo podía hacer él o qué tenía que hacer él para convertirse en millonario. Porque él se metió a trabajar en el mostrador de una tienda de deportes para ricos, así lo describía él, para poder aprender de los ricos. Era tanta su necesidad de aprender y se voltea al rico y le dice, piensa como rico. Entonces Tijaré que se quedamos, me quedé igual. Entonces de ahí sacó, entendió, nos compartió su filosofía de la secuencia causal de la riqueza y ahí me cayó el 20 y dije, esto es lo que tengo que hacer, tengo que adquirir referencias de millonarios. Afortunadamente muchos millonarios como Steve Harker comparten su conocimiento y lo dejan en libros. Pero aquí más cerquita, porque de la gente millonaria que yo puedo decir que conozco, que tengo cerca, se llama el caballero que ustedes conocen, Ricardo Almaraz. Entonces imagínate el sentido común que tiene ir con Ricardo y decirle cómo puedo convertirme en millonario, porque millonario todos somos, el 31 de diciembre todos somos millonarios, nada más con 12 uvas, ¿no? Este año es el bueno, así. Pero Ricardo, que es el CEO de Plenia, te dice, para empezar a cambiar tus referencias que te van a llevar a ser millonario y próspero, esta es la lista. Y todavía hay gente que nos cuestionamos y todavía regateamos el precio del éxito, ¿no? O sea, no, leer, no, cada quien, ¿no? Ya el tiempo que pase cada uno en ese proceso para convertirse en millonario, porque ahorita vamos a puntualizar mucho en eso, pues ya es la vida que está dispuesto cada quien a soportar, ¿no? Estos son los libros del sistema. Luego hay gente que me dice, recomiéndame uno. No te puedo recomendar un libro, ¿no? Te voy a recomendar todos. Te recomiendo que leas, porque, perdón, me brinqué, luego tengo esta mente tan dispersa. Para mí, la forma más económica de adquirir nuevas habilidades, bueno, perdón, la única forma que yo he encontrado de adquirir nuevas habilidades es conociendo nuevas personas o conociendo nuevos lugares, nada más. Por eso dicen que los viajes son esos gastos que te dan más de lo que egresas de tus bolsillos. Y para mí los libros son la forma más económica de conocer nuevas personas y conocer nuevos lugares. Y podría hablarte horas, horas de cada uno de estos 12 libros, de la importancia que tienen, del valor que tienen, de lo que te pueden cambiar la vida, porque las habilidades que estamos desarrollando a raíz de este tipo de capacitaciones, que no te estoy diciendo cómo salir a vender, cómo prospectar, cómo sentarte, eh, cómo manejar el vocabulario, el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera, se llaman habilidades blandas, soft skills le dicen en inglés. Entonces, lo que aprendas tú en estos libros no lo vas a poder
tener tangente, no lo vas a poder cuantificar de una manera muy sencilla, pero se nota. Dice Ricardo eh, que cuando alguien lee, se nota, pero cuando alguien no lee, se nota más. Entonces, cuando yo le escucho eso a Ricardo y luego me regreso a la conferencia de Benito y dice prácticamente lo mismo, en mí se crea una nueva creencia de que los ricos también leen. Y esa es otra de los anagramas que se me quedaron de Robert Kiyosaki, porque él menciona en su libro la diferencia entre un hombre pobre y uno rico es lo que hace con su tiempo libre. Y aquí les va, eh, aquí ya entro a la parte mágica. Ya traté como de convencerlos de que vale la pena tener este hábito, porque si ustedes escuchan muchos de los audios de cuando el network marketing estaba haciendo sus raíces, el sistema que tiene esta industria, que para mí es un sistema educativo con un plan de compensación, se compone solamente de cuatro cosas: audios, libros, seminarios y convenciones. Audios, libros, seminarios y convenciones. Cuando no sepas cómo retomar tu negocio, audios, libros, seminarios y convenciones, que al final de cuentas lo único que son nuevas referencias. Entonces empecé con libros de desarrollo personal, pero los libros me fueron llevando uno a otro, uno a otro. Empecé a conocer nuevos lugares a través de libros de novela, a través de libros de ciencia, a través de libros académicos. Y entendí, porque hay una película que me gusta mucho. Un niño le preguntaba a su papá: papá, ¿se pueden cambiar las estrellas? Con las referencias suficientes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces empecé a adoptar Soy este tipo de Benito, referencias. tengo 55 años por fuera, es notabilísimo, y 17 por dentro. Ah, veo este pequeño abismo y el de 17 dice salta. Y el de 55 y mi mujer dice, ni se te ocurra, güey, te vas a romper el hocico. ¿Y qué cree que hago? ¿Salto? No, sí, por supuesto, saltas. Si no puedes saltar físicamente, saltas aquí adentro. Soy ese que acabo de contar y todos los personajes de la literatura que les he dicho y muchísimos otros más. Necesitaremos como 7 charlas TED para poder decir todos esos personajes. Pero el tema es, ¿somos lo que hemos leído o seremos por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas? Es una frase terrible de Tomás Eloy Martínez, el escritor argentino, autor de Santa Evita, maravilloso personaje, que dijo eso: somos lo que hemos leído o seremos por lo contrario todos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Yo que soy de letras y no de números, un día me puse a hacer números y descubrí que si eres un lector, un buen lector, que lees un libro a la semana, durante 60 años de tu vida, es el promedio de vida de un lector, podrás leer 3.200 libros. No es nada. No es nada si piensan que Honorato de Balzac escribió más de 130, que Víctor Hugo tiene más de 70, que Salgari tiene más de 100, etcétera, etcétera. Bien, hay que saber, hay que pensar muy bien lo que vamos a leer, no andarnos perdiendo en eso que es nebuloso y que tiene que ver con modas, etcétera, etcétera. Vengo a hablar sobre el libro, sobre el inmenso poder que tiene el libro sobre nuestras vidas y cómo nos cambia y nos transforma. El libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, escudo contra las flechas persas y contra las flechas de la estulticia y de la imbecilidad que nos lanzan todos los días desde Big Brother y cosas por el estilo. El libro es pañuelo para las lágrimas, acicate del conocimiento, ah, sábana que cubre los mejores amores, almohada para tener los más chidos sueños, cama de clavos para tener las más terribles pesadillas. El libro es ladrillo que construye casas, que construye colonias, que construye ciudades, que construye universos, pero sobre todo que construye ciudadanía,
que construye personas pensantes. Si hay algo peligroso en el mundo y a lo que temen todos los gobiernos autoritarios y los entes poco agraciados, es a un lector. No hay nada más peligroso que un lector. Por eso los conmino a ser lectores. A eso vengo, a contarles cómo el libro transforma, cambia. De esos 3.200 libros que puedes leer en tu vida, pues yo ya leí bastantes. No es cierto, ya estoy superando la media, con lo cual me siento... Yo recuerdo todos los libros que he leído, a diferencia de algunos políticos mexicanos. Ah, y lo recuerdo porque todos han dejado en mí una marca de una u otra manera. Hay libros espectaculares que dejan cicatrices imborrables en ti como un tatuaje, que son dos alas que te crecen desde la punta de los omóplatos hasta las nachas, pues, ¿no? Otros que te dejan una pequeña cicatriz en el oído y que de vez en cuando vienen a ti y te recuerdan algo. Hay otros que están metidos en tu pupila, otros que están clavados en un lugar de tu corazón o en la garganta. Pero los recuerdo todos. Es Y aquí es cuando empecé a tomar café y a tener charlas con gente que ya ni siquiera está en este plano. Y les voy a platicar muy poquitos, porque les digo, para mí este es un tema increíble. Recientemente hemos tenido la oportunidad de compartir con Pamela Costa, directora de Plenia, el gusto por el autor Carlos Ruiz Zafón. Y es increíble cómo, como decía Benito ahorita en el video, cómo el libro crea estos puentes emocionales, porque estábamos hablando de del Barcelona ya de 1950, 1940, de escritores como Julián Carax, que eran personas que no han existido, pero sin embargo, como decía Benito, dejan una huella. Y creo que el libro ahorita también sirve como esta herramienta para poder conectar con personas que estamos cada vez más alejados por la bendita tecnología, ¿no? Cada vez es más complicado, eh, pues eso, compartir genuinamente, que no sea a través de una pantalla, momentos como estos, ¿no? Comentar una película, comentar un libro. Por eso, cada que ustedes puedan, que tengan un seminario, que tengan un retiro de liderazgo, que se junten en la asociación semanal con su equipo, promuevan esto, porque las historias cambian vidas. Ya les decía, independientemente en el ser superior que tú creas, si crees que hay uno, pero biológicamente lo único que somos los humanos es changos que aprendimos a contar historias que nos llevan al pasado y al futuro. Y eso es la magia. Este libro de 600 páginas, la biografía de Steve Jobs, para mí es de los también un parteaguas porque entendí lo que tanto me decían en Plenia, que lo importante era tu porqué, saca tu porqué. Y cuando entendí que este caballero transformó la forma en la que nos comunicamos porque él entendía que el arte y la tecnología podían estar unidos. Toda su batalla contra él mismo, contra IBM, contra todo lo que ya conocemos en la historia de Apple, era solo para poder expresar el arte de una forma tecnológica. Uno de los últimos proyectos que Steve Jobs dejó inconclusos era junto con este caballero, que también les recomiendo mucho la biografía, se llama Jim Henson, estadounidense. Él creó los Muppets, entre otras caricaturas, porque él entendió que ya la economía no permitía como antes el modelo familiar que solo el papá trabajara, ya tenían que trabajar papá y mamá. Entonces a Jim Henson le daba muchas vueltas en la cabeza la pregunta de quién va a educar a los niños. Por eso Plaza Sésamo, por eso los Muppets, por eso un montón de caricaturas que él inventó iban enfocado al aprendizaje, al chip, tal cual, a enseñar no solo cosas técnicas como matemáticas, sino valores.
Este otro caballero que muchos es el menos conocido, pero también te recomiendo mucho su libro, se llama Creatividad S.A. Él se llama Ed Catmull. Él fundó Pixar, que después adquirió Disney. O sea, Disney adquirió Pixar porque él trabajaba con George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, y Ed Catmull entendió que con tecnología podíamos contar mejores historias. Lo corren de Lucasfilm después de hacer la Guerra de las Galaxias y él queda varado junto con su equipo, con John Lasseter y un loco del que ya hablamos que se llama Steve Jobs, le compra la idea y compra una empresa que no valía nada en 500 millones, no me acuerdo cuántos millones de dólares. Y de ahí tenemos historias como Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, que ya son parte, por ejemplo, cuando menos de mí y de mi generación, del inconsciente colectivo que mencionaba Carl Jung, de nuestra cultura popular, pero todo nació porque él quería contar mejores historias desde una computadora. Y el último, porque voy a mencionar, que es otra de las biografías que me encantan, José Guardiola, que a mí me gusta mucho el fútbol, y después entendí por qué en su biografía había sido tan exitoso juntando jugar bien al fútbol, según mi humilde opinión, y tener resultados. Cuando él llega al equipo del Barcelona, con nada de palmarés como técnico, empieza a hacer reglas que ahorita vemos como sentido común. Por ejemplo, todo el equipo tenía que hablar en castellano, pero en ese equipo había gente de Francia, había gente de África, había gente de Holanda, pero todos tenían que hablar en castellano, atendiendo una máxima de cualquier equipo de que todos tenemos que hablar el mismo idioma. Cuando entendí ese tipo de técnicas que él utilizaba fuera de la cancha, me enamoré de su forma de pensar y desafortunadamente aún no lo conozco en persona, pero yo puedo sentarme a tomarme un café con él cada que yo quiera, tan fácil como ir a la biblioteca y abrir su libro. Y por si esto no fuera suficiente, otro de mis más grandes inspiraciones, no sé si lo conozcan. Bueno, antes les quiero hacer una trivia. Y mi gente de Colombia no puede hacer trampa poniéndolo en el grupo si saben, pero yo a mucha gente le pregunto en qué continente se encuentra el país de Macondo o la ciudad de Macondo. Porque cuando me enteré que en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, creo que fue en el 2015, la ciudad invitada o el país invitado era Macondo, entendí lo que era la trascendencia. Entonces, para los que no saben, Macondo no existe. Macondo surgió de la mente creativa de este caballero, se llama Gabriel García Márquez, el Gabo, como le decían los amigos. Eh, Entonces, ¿cómo un país que no existe es invitado a una feria internacional del libro que sí existe? Aquí entendí lo que era la trascendencia, cómo de las páginas podíamos extraer la realidad y hablando de física cuántica o de la ley de la atracción o como le quieras tú llamar, es cuando entendemos que nosotros de la fantasía podemos crear nuestra realidad, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio, obviamente. Eh, pero aquí, si ya leyeron Cien años de soledad, van a poder entender a lo que me refiero. Cómo él trascendió, no solo con su obra, sí, les recomiendo mucho, los libros de él, El coronel no tiene quien le escriba, El general y su laberinto, obviamente Cien años de soledad, cómo van a entender la fascinación de poder irte tú a mundos que no existen. Ahorita tenemos un problema y el doctor Salvador, director del Consejo Médico y su servidor, seguido tenemos esta plática, esta preocupación porque cada vez nuestras hormonas físicamente nos afectan porque nuestra dependencia a las redes sociales y a la dopamina falsa eh, es cada vez más grande porque sentimos algo de ansiedad, algo de frustración y luego vamos y nos refugiamos en las redes sociales, ¿no? O tratamos como de fugarnos.
Y si te vas a fugar, porque todos lo hacemos, mejor vete a Macondo y estudia la vida de la familia Buendía y de cómo, pues, técnicas ancestrales de la alquimia, como el solver coágula, lo hacía o lo trabajaba el coronel Aureliano Buendía cuando fundía el oro y después volvía a hacer las figuritas de oro. Pero no te voy a spoilear más para que leas, porque como decía Benito, cada que nosotros abrimos un libro, y como dice Carlos Ruiz Zafón, le damos vida al libro y sobre todo al autor, porque aunque nunca lo traté, y ya va a estar difícil, porque falleció en el 2014, pero yo siento que quiero a este señor, ¿no? Lo ven y así en la foto, y me gustó mucho esa foto, porque yo he pasado muchas horas platicando con él, acá, leyendo su libro, sus libros. Entonces, trato como de que toda esta emoción podértela transmitir aquí mediante la cámara, mediante el micrófono. No sé si lo logro, pero sí me gustaría que un día te des la oportunidad de agarres un libro y te vayas de este mundo y crees otros mundos, porque cuando refinamos esas ideas que nos dan estos autores, como dice Jim Rohn, es cuando hacemos un mundo un poquito mejor. Un último mensaje de Benito, ya casi para terminar. Espero que todavía estén conmigo. Vine hasta acá a decirles que agradezco al señor Gutenberg el haber logrado esta proeza, este prodigio que sigue siendo asombroso, sin lugar a dudas, y que contiene todo lo que podamos imaginar. Y lo más importante, contiene la otredad, la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos a través del reflejo de la mirada del otro. Descubrir que no somos diferentes, que somos iguales. Cada vez que sucede algo así como lo que estamos viviendo hoy, yo digo que de una u otra manera vuelve a instaurarse la democrática república de los lectores, esa en la que todos somos exactamente iguales. Vine hasta aquí, a Catlán, hasta TED, solamente para intentar lanzar una poderosísima idea, una sola: leer es resistir. Muchas gracias. Y esa es la idea, eso es mi mensaje, es uno de mis propósitos para los que estuvieron desde el principio, que se acuerdan del sombrero de la primera diapositiva, pues claramente no es un sombrero, es una boa que se tragó un elefante. Cualquier niño lo puede ver. Si ya leyeron El Principito, pues ya se habrán dado, ya tenían la respuesta. Ese es mi mensaje del día de hoy. Leer es resistir, porque leer crea criterios, generamos nuevas asociaciones neuronales, podemos irnos a un lugar seguro porque siempre va a estar ahí en esas páginas, podemos conocer gente como Julián Carax, como Daniel Sampere, como toda esa trilogía, bueno, son cuatro, no sé cómo se llama, cuatrología de libros de Carlos Ruiz Zafón, pero también podemos entender valga la redundancia, el efecto del efecto compuesto de Darren Hardy. Podemos cambiar nuestros patrones de riqueza con T. Harv Eker. Podemos leer el GoPro de Eric Worre y entender que es un manual muy básico y muy simple de entender, de 7 habilidades que nos van a traer dinero en este negocio. Podemos entender las historias de Marty Arnell en su primer año en el network marketing y entender que lo que me está pasando no solo me pasa a mí, sino le pasó a mucha gente a lo largo de la historia en el network marketing. Y como dice Benito Taibo, podemos pasarnos aquí horas tratando de platicar y de refinar estas ideas que nos hacen resistir a toda esta ola de contenido simple, basura, básico, que nos están ofreciendo las redes sociales, ¿no? Antes era Televisa, ¿no? El que nos tenía así, el PRI, la cuarta T, a quien el que tú le llames, ¿no? En Colombia desconozco de política, pero yo me acuerdo desde que nací aquí en México hay crisis, ¿no? Entonces, lo único que he podido ir cambiando es lo que pasa aquí, tratando de aplicarlo en mi negocio para tener control de mi vida,
porque cuando tenga control de mi vida, voy a tener control de mis, cuando tenga control de mis ingresos, voy a tener control de mi vida, perdón. Y obviamente, pues, ¿para qué quiero control de mi vida? Pues para heredárselo a la gente que quiero. Y los que me conocen saben que tengo la dicha de ser papá de Amaya, de 15 años, de Leo, de 9. Y esta foto es allá en Florencia. Si se fijan, el libro está al revés, pero me acuerdo mucho de otro libro, se llama Caldo de Pollo para el Alma, y entendí lo que era la congruencia que tanto se nos predica aquí en este negocio, con un ejemplo que les quiero compartir. Como les dije, pues a mí me gusta el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que opina lo contrario, que a lo mejor me está viendo, porque le voy al Atlas, ¿no? Al Atlas de México, aquí, equipo, imagínense, decimos arriba el Atlas, aunque gane. Pero me acuerdo que un día estaba en la taquilla para ir a ver al Atlas y llevaba a Vane en la mano y a Leonardo en los brazos. Y le pregunto al vendedor, oye, necesito pasar, dime cuánto tengo que pagar. Y me dice, pues usted paga boleto completo, el niño de brazos no paga, pero la menor, si ya tiene 8 años, paga boleto completo, o si tiene menos, paga la mitad. Y le dije, cóbrame 2 boletos completos. Y me dice, señor, ¿es usted tonto? Si usted me dice que la niña tiene menos de 8 años, yo no me voy a dar cuenta. Y le dije, tú no, pero ellos sí. Cuando leí eso, entendí que la congruencia, obviamente, obviamente, es hacia la red, hacia el equipo, hacia los distribuidores, hacia los clientes, pero al final del día, cuando tú llegas y te quitas tu rango o te quitas tu careta de distribuidor, pues ellos están ahí en tu casa, ellos te están viendo. Por eso a lo mejor la gente cercana a ti no confía en tu proceso, porque ven lo que haces cuando no estás ante los demás. Eh, y esa trascendencia es la que yo te quiero invitar a, a que evalúes, a que entiendas que este negocio trasciende lo económico, que este negocio te pueda dar una mejor vida a ti y a los que te rodean. Obviamente para eso es, para ellos es esto, pero lo van a hacer no solamente desde lo monetario, sino con los hábitos, y particularmente el que yo te recomiendo es este. Porque ese valor de la trascendencia, créeme, créeme que no hay igual. Cuando lo cobras, cuando lo recibes, y sobre todo cuando vas por la calle y alguien que no conoces te dice, qué bueno que naciste, el día que te conocí cambió mi vida. Y por mi parte, familia Plenia, esto es todo. Muchísimas gracias por conectarse. Espero haber transmitido un poquito de mi gusto por este gran hábito. No se me vayan, no se me desconecten.